Buenas tardes, amigas y amigos que nos escuchan mediante el canal de YouTube. Esta tarde vamos a tener la cuarta capsulita de las que venimos hablando acerca de aspectos de la Biblia, principalmente en mujeres. Y hoy vamos a leer 1 Samuel 25, del 39 al 41. Leo para ustedes. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo, y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo: he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. Oremos para poner esta enseñanza en manos del Señor. Oh Dios Padre Celestial, te rogamos, Señor, que esta enseñanza, esta corta enseñanza del día de hoy, cale profundamente en el corazón de aquellas mujeres que nos van a escuchar, Señor, y sobre todo que aprendamos a ser como una Abigail, Señor. Te pido, Padre Celestial, que nos ayudes a comprender el mensaje que tú deseas que la tarde de hoy escuchemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La versión que leí en la Reina Valera. Ahora quiero leérselas en la nueva versión, en el lenguaje actual, y dice así: 1 Samuel, capítulo 25, versículos del 39 al 41. Cuando David se enteró de que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Dios que castigó a Nabal. Se vengó por lo que me hizo y no dejó que yo mismo lo castigara. Luego David envió a algunos de sus ayudantes a Carmel para que le dijeran a Abigail: David nos manda pedirle que acepte usted ser su esposa. Al oír esto, Abigail se inclinó de cara al suelo y dijo: yo estoy para servir a mi señor David y para hacer lo que él me ordene. Incluso estoy dispuesta a lavar los pies de sus esclavos. Lo más importante en esta historia, conocemos la historia de Abigail cuando su esposo Nabal no quiso ayudar a los siervos de David con comida, sino que le mandó una respuesta grosera a David, y David se encolerizó contra Nabal y se fue y se trajo 400 hombres para atacar a Nabal. Sin embargo, uno de los empleados de Nabal llegó y, como Nabal estaba en una fiesta, se lo dijo a su esposa. Su esposa se apresuró, preparó comida y se fue al encuentro de David. Cuando encontró a David, ella le dice a David que perdone la insensatez de su marido, porque ella sabe y conoce que David durante un tiempo ayudó a los empleados, a los siervos de Nabal. Entonces, vemos aquí esta historia y empecemos diciéndoles qué significa el nombre Abigail. El nombre Abigail significa la alegría del Padre o fuente de alegría. Vemos cómo Abigail, gracias a su rápida acción e intervención y sus negociaciones astutas, evitó que David vengara a Nabal, ¿verdad? Se vengara de Nabal, porque si no, David hubiera actuado en su carne. Y ella va, habla con David y evita que David cometa este pecado. Tiene Abigail una visión completa del panorama y permite la intervención de Dios en este asunto. Nos preguntamos nosotros, ¿utilizamos nosotros nuestras habilidades que nos ha dado Dios, al igual que lo hizo Abigail, para promover la paz, como lo hizo ella? Porque ella sabía que si David atacaba a Nabal, iba a ser una guerra increíble, porque los hombres de David eran guerreros. Sabemos que también
Abigail, bueno, como lo hemos venido hablando, no es que actúa irresponsablemente y faltándole a la autoridad a su marido. ¿Por qué? Porque ella sabía que debía obedecer primero a Dios y después a los hombres. Y fue lo que ella hizo. Ella, sin embargo, una vez que hace esta acción, se regresa a su casa y va a hablar con Nabal. Resulta que llega y lo encuentra ebrio. Entonces ella dice: no puedo hablar a un hombre que está ebrio, me esperaré a la mañana. A la mañana siguiente, cuando ya Nabal está un poco menos drogado, digámoslo así, bajo los efectos del licor, ella le habla y le cuenta lo que hizo. Entonces ella se espera a que él esté menos ebrio para contarle lo que hizo, a sabiendas de que la ira de Nabal podía provocarle a ella la misma ira que le había manifestado en otras ocasiones. Sin embargo, ella se lo cuenta porque ella sabía que David era el rey asignado por el Señor. Entonces ella le cuenta a Nabal lo que iba a hacer. Vemos aquí cómo actúa Abigail como una mujer madura. ¿Por qué? Porque ella conocía la Escritura y actuó de acuerdo a la Escritura. La palabra nos dice que no debemos obedecer a los hombres antes que a Dios, y ella lo supo y lo puso en acción. Vemos como al final de la historia, bueno, que les pido que lean todo el capítulo, bueno, desde el capítulo 25, que es la historia de Abigail y Nabal. Vemos cómo Dios bendice a Abigail. ¿Por qué decimos que la bendice? Porque en 10 días murió su marido, Nabal. Entonces ve la mano de Dios en contra de aquel hombre que levantó la mano contra un siervo del Señor. Entonces David la manda a llamar y le dice que quiere que sea su esposa, a pesar de que ya él tenía otra esposa. Acordémonos que en la antigüedad era común que se diera los matrimonios con varias esposas. Ya David tenía una esposa en ese momento, y ella le dice que sí, que ella es la sierva de David, y que como sierva de David, ella es capaz de lavar los pies de los siervos de David. Ella se pone al servicio de su rey, porque en ese momento ella lo ve como su rey, no como su esposo, sino como su rey. Pero una vez que ella acepta a David como esposa, le sirve a David. Y vemos cómo esta sumisión que muestra Abigail hacia su marido, ¿por qué? Porque está evitando que David lo mate y cometa pecado, ¿verdad? Y ella hace este acto para proteger a su marido, porque ella sabía que los hombres de David iban a venir a vengar este desaire que Nabal les había hecho. Dios utiliza tanto a Abigail después de este episodio que inclusive le da un hijo de David. Antes de esto, la Biblia no nos relata si Abigail tenía o no tenía hijos. Por lo que se sabe de los estudiosos de la Biblia, dicen que es probable que Abigail no haya tenido hijos antes con su esposo Nabal, sino que su primer hijo fue el hijo que le dio a David. Entonces, de igual manera, como lo hizo Abigail, obedeciendo primero a Dios antes que a los hombres, y esto no es dejar de ser sumisas a nuestros maridos, sino nosotros debemos someternos primero a la palabra de Dios y luego a nuestros maridos. Oremos para terminar. Señor Dios Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor, por esta enseñanza. Señor, ayúdanos a ser como Abigail, a tener este corazón sumiso a tu palabra, sumiso a las cosas que a ti te agradan, Señor, y no hacernos sumisas a los hombres, Señor. Te ruego, Padre Celestial, que de igual manera ayudes a nuestros maridos a ser esos siervos fieles a ti, Señor, para que nosotros podamos someternos a ellos sin tener ningún temor, porque ellos se someten a ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén.